Ardía el rumor en cada esquina de Madrid como si alguien hubiera derramado una caja de cerillas encendidas sobre el asfalto caliente, y ella, sin quererlo, se había convertido en la chispa que muchos esperaban para avivar aún más el incendio emocional que seguía a la ruptura reciente de Javier Ambrosi y su pareja. Todo había comenzado con una frase aparentemente inocente, soltada casi al vuelo, casi sin intención, casi sin conciencia del peso que iba a tener: eso se verá. Y, sin embargo, esas 3 palabras, tan breves, tan ambiguas, tan peligrosamente abiertas, habían bastado para que periodistas, fans, curiosos y especuladores se lanzaran a construir teorías como arquitectos de humo. La actriz, cuyo nombre era uno que aparecía de vez en cuando en los créditos de películas independientes, en los repartos de microteatros nocturnos y, sobre todo, en los grupos de WhatsApp de creación colectiva de los Javis, jamás imaginó que aquella frase escaparía de su boca como un pájaro rebelde que de pronto descubre que la ventana está abierta. Lo dijo sin pensar, lo dijo porque estaba cansada, porque llevaba varias entrevistas encadenadas, porque le habían preguntado 3 veces lo mismo con palabras diferentes, como si el reportero buscara una rendija en su resistencia para arrancarle algo más jugoso, algo más definitivo, algo que pudiera convertirse en titular. Pero no había sido un mensaje cifrado, ni una pista secreta, ni una revelación indirecta. Había sido simplemente una manera de no ahogarse en el mar de la especulación ajena. Y, sin embargo, ahí estaba ella, días después, caminando por Malasaña con unas gafas de sol enormes, la bufanda hasta la nariz y una sensación amarga en la garganta. Sentía que la estaban mirando incluso quienes no la reconocían, porque llevaba el peso de aquella frase colgando de sus hombros como un abrigo mojado. Cada vez que sonaba su teléfono, incluso si era su madre para preguntarle si había almorzado, un pequeño nudo se tensaba en su estómago. Todo había estallado después de que Javier Ambrosi, con esa mezcla de vulnerabilidad y elegancia que lo caracterizaba, hubiera dicho en una entrevista que, tras la ruptura, prefería no poner etiquetas a nada, que la vida seguía, que había cariño, que había respeto, que había dolor, que había luz y que lo que tuviera que venir, vendría. La prensa llevaba semanas diseccionando cada sílaba, buscando señales, interpretando silencios. Y ella, como actriz y amiga cercana del círculo creativo, se había visto arrastrada inevitablemente por la marejada. Recordó el momento exacto en el que pronunció las palabras fatídicas. Estaba sentada en un taburete alto en un set improvisado dentro de un festival de cine, rodeada de focos que parecían tener la intención de derretirle la paciencia. El periodista, un chico joven con sonrisa sedosa, le había preguntado: ¿crees que volverán? Tú que los conoces de cerca, ¿crees que hay posibilidad? Y ella, que no quería alimentar el morbo ni proyectar una imagen de portavoz involuntaria, respondió: eso se verá. 3 palabras. Solo eso. Pero la frase cayó en el aire como un vidrio que se rompe lentamente, con un eco que se expande en miles de fragmentos. Para cuando terminó la entrevista, ya había personas en el equipo técnico intercambiando miradas cómplices, como si hubieran asistido a una revelación divina. Ella no solía arrepentirse de lo que decía. Después de todo, la palabra es materia prima de su oficio. Pero esta vez sentía que su lengua la había traicionado. Las redes sociales explotaron. En cuestión de horas, había titulares del tipo: amiga cercana de los Javis insinúa posible reconciliación, o una actriz del círculo más íntimo deja caer pista reveladora. Eso se verá. Ella, que apenas tenía seguidores fuera del mundillo teatral, de pronto vio cómo su cuenta se llenaba de mensajes, menciones, teorías conspirativas e incluso ataques de gente que la acusaba de hablar por otros. La mañana después del caos, recibió un mensaje de Javier Calvo: tía, respira. Sabemos cómo funciona esto. Tú tranquila. Luego, otro de Ambrosi, más breve, pero cálido: no te preocupes por nada. En serio. Pero la actriz no podía evitar preocuparse. Era como si todo el barullo público hubiera tomado la forma de una nube que la seguía a todas partes, incluso dentro de sí misma. Caminaba por el barrio y sentía las miradas, o tal vez solo las imaginaba, pero la sensación era la misma: incómoda, punzante, persistente. El sonido de una moto pasando la sacó de sus pensamientos.
Se detuvo frente a un escaparate en el que se reflejaba su propio rostro medio cubierto. Observó la imagen borrosa y pensó en cómo irónicamente una frase destinada a no decir nada había terminado significándolo todo. ¿Por qué la gente buscaba siempre certezas en lugares donde solo había dudas? ¿Por qué insistían en querer leer entre líneas cuando ni siquiera había líneas? Suspiró. Tal vez lo mejor sería hablar con ellos directamente, verles las caras, asegurarse de que no estaban molestos. Aunque los mensajes de texto ya le habían dado tranquilidad, nada sustituía una conversación honesta, sin cámaras, sin micrófonos, sin interpretación ajena. Esa misma tarde tomó el metro hacia Lavapiés para encontrarse con ellos. El barrio estaba bañado en una luz anaranjada que se filtraba entre los edificios, creando sombras largas y melancólicas. A ella le encantaba caminar por esas calles llenas de grafitis, música improvisada y terrazas abarrotadas. Había algo en ese caos ordenado que le recordaba a las primeras veces que trabajó con los Javis, cuando todo parecía un experimento hermoso, una mezcla de improvisación y creatividad sin límites. Cuando llegó al pequeño estudio en el que tantas veces habían ensayado, respiró hondo y golpeó suavemente la puerta. No tardó en escuchar pasos. Era Javier Ambrosi quien abrió, con una sonrisa cálida aunque un poco cansada. «Hombre, mira quién aparece», dijo él, abriendo los brazos para abrazarla. Ella se dejó envolver por el abrazo, uno de esos que transmiten calma sin necesidad de palabras. Tras el saludo, él la guió hacia adentro. Calvo estaba sentado en una alfombra, revisando unos guiones impresos. Levantó la vista al verla. «Nuestra fugitiva favorita», bromeó. «¿Vienes a esconderte o a confesar tus crímenes?» Ella soltó una risa nerviosa. «Vengo a que me perdonéis por la que he liado sin querer». Ambrosi negó con la cabeza mientras se dejaba caer en un paz. «No has liado nada. La prensa hace lo que la prensa hace». Tú respondiste con elegancia. «Elegancia no sé, pero desde luego ambigüedad, sí», admitió ella, sentándose también. «Solo dije eso se verá porque estaba cansada. No quería especular ni decir nada irrespetuoso». «Y no lo hiciste», dijo Calvo. «De verdad. No tienes que justificarte». Ella miró a Ambrosi, buscando alguna señal de que en su interior hubiera resentimiento, daño, incomodidad. Pero él sonrió como lo hacía siempre que quería transmitir comprensión absoluta. «Tú tranquila», repitió. «Lo último que necesitamos ahora es añadir dramatismo externo al que ya tenemos dentro. La gente va a decir cosas, con o sin tus palabras. Lo importante es que nosotros sabemos cómo están las cosas de verdad». Las palabras de Ambrosi le produjeron un nudo en la garganta, no por culpa, sino por empatía. Había visto a la pareja crecer, crear, amar, construir mundos juntos y verla fragmentarse, aunque de forma civilizada y afectuosa, no dejaba de doler. Pasaron casi 2 horas conversando, entre risas, confesiones, silencios cómodos y la sensación de que, pese a todo el ruido mediático, había una burbuja de paz alrededor de ellos. Cuando la actriz se marchó, lo hizo con la ligereza de quien se libera del peso de una mochila invisible. Pero los días siguientes trajeron nuevas oleadas de comentarios. Gente que no había escuchado la aclaración, fans que insistían en interpretar sus palabras como si fueran profecías, periodistas que buscaban una frase más. Y aunque ella ya estaba más tranquila, empezó a observar el fenómeno desde fuera, como si fuera una espectadora más de la telenovela que se estaba narrando en los medios. Recordó entonces una clase de interpretación que había tomado años atrás. El profesor les dijo: «En la vida real, la gente rara vez dice lo que piensa, pero siempre piensa lo que no dice». Quizá por eso las personas sentían tanta necesidad de completar los huecos que dejaban las palabras. Eso se verá, se había convertido en un lienzo en blanco sobre el que cada uno pintaba lo que quería ver. Una tarde, mientras esperaba el café que había pedido en una cafetería en Chueca, escuchó sin querer a 2 chicas en la mesa de al lado. «¿Tú crees que lo dijo porque sabe algo?».
preguntó una. Claro que sí. Esa gente siempre se entera antes, respondió la otra. Si lo dijo así, con ese tonito, es porque sabía que hay posibilidades. La actriz sonrió para sí misma. ¿Tonito? ¿Qué tonito? Si estaba agotada. ¿Cómo podían haber interpretado un matiz tan inexistente? Quiso acercarse, aclararles la situación, explicar que no había nada cifrado en sus palabras, pero decidió que sería inútil. El rumor vivía por sí mismo. Y, además, ¿qué daño hacía que la gente esperara una reconciliación si lo hacía desde el cariño? En los días que siguieron, la actriz empezó a reflexionar más profundamente sobre la fragilidad de las palabras y el poder que adquirían cuando otros las cargaban con sus propias expectativas. Recordó la primera vez que colaboró con los Javis, cuando aún era una actriz desconocida que soñaba con ser parte de algo grande. Las largas jornadas de ensayo, las risas compartidas, los nervios antes del estreno, la sensación de pertenecer a una familia creativa. Todo eso seguía intacto, incluso ahora, en medio del ruido. Nadie podía arrebatárselo. Una noche, mientras caminaba de regreso a su piso, el aire fresco le acarició el rostro y le trajo un pensamiento que la sorprendió. Tal vez eso se verá no era solamente una frase desafortunada o un accidente mediático. Tal vez era, en cierto modo, una verdad universal. Porque en la vida, realmente, nunca sabemos qué vendrá después. No sabemos si las personas que se separan volverán a encontrarse, si las heridas cerrarán, si los caminos se cruzarán de nuevo. Todo es incertidumbre. Todo es posibilidad. Quizá por eso había resonado tanto. Llegó a casa, se quitó las botas y dejó caer la bufanda sobre el sofá. Encendió una lámpara tenue y se sentó a escribir en su cuaderno, algo que hacía cuando necesitaba ordenar sus emociones. Escribió sobre amistades, sobre rupturas, sobre malentendidos, sobre frases que a veces se escapan sin intención y acaban convertidas en símbolos que no nos pertenecen. Escribió sobre el cariño hacia sus amigos, sobre su deseo de protegerlos, sobre la incomodidad de ser foco involuntario de atención. Y mientras escribía, entendió que su historia no era realmente sobre una frase, ni sobre la prensa, ni siquiera sobre la ruptura de otros. Su historia era sobre la vulnerabilidad, la de ellos, la suya, la de quienes buscan certezas donde solo hay humanidad simple y compleja. La actriz cerró el cuaderno y sonrió con una serenidad nueva. Porque sabía, al fin, que no tenía que justificar nada. Que la vida real se vivía fuera de los titulares. Y que, en el fondo, aquello que había dicho, aquello que tanto había molestado, especulado, magnificado, seguía siendo cierto en su forma más pura. Y mientras la noche se adueñaba de las calles de Madrid, la actriz se quedó un rato mirando por la ventana, observando cómo las luces de los coches dibujaban líneas amarillas y rojas sobre el asfalto mojado por una lluvia que había caído hacía un par de horas. Pensaba en Javier Ambrosi y Javier Calvo, en cómo habían logrado construir un mundo creativo y afectivo que parecía impermeable al paso del tiempo y, sin embargo, también vulnerable, humano, frágil. Era un equilibrio delicado, casi imposible, y ahí estaba ella, testigo cercano, sintiendo que cualquier palabra que dijera podía alterar ese delicado balance aunque fuera mínimamente. Al día siguiente recibió un mensaje de Ambrosi. ¿Quieres venir a ensayar un par de escenas con nosotros? Nada formal, solo para pasar un rato. Ella dudó un instante. Por un lado, sabía que cualquier cosa que hiciera en ese entorno iba a ser interpretada. Por otro, la invitación era sincera, cercana, humana. Decidió aceptar. Llegó al estudio y encontró a ambos preparando un pequeño set improvisado para grabar un corto experimental. La atmósfera era cálida, casi familiar. Calvo la recibió con un abrazo rápido y luego se apartó,
dejándole espacio para integrarse. Ambrosi estaba revisando un guión, concentrado, con esa mirada intensa que parecía perforar los pensamientos ajenos. —¿Lista para arriesgarte un poco? —le preguntó Ambrosi, alzando una ceja. —Siempre —respondió ella, sintiendo que algo en su interior se relajaba. Comenzaron a ensayar escenas improvisadas, cambiando líneas, improvisando gestos, jugando con emociones que a veces eran intensas, a veces absurdas. La actriz se dio cuenta de que, a pesar de la presión mediática que había surgido alrededor de su frase, el espacio creativo seguía siendo un refugio seguro. Cada risa compartida, cada mirada cómplice, cada silenciosa corrección entre ellos, fortalecía la sensación de pertenencia. Después de varias horas, se sentaron en círculo a descansar, compartiendo agua y algún snack. Ambrosi rompió el silencio. —Sabes —dijo—, la frase que dijiste, lo que generó, no me molestó. Me hizo pensar en cómo la gente se agarra a cualquier cosa para sentirse dueña de una historia que no es suya. Ella asintió, entendiendo la profundidad de sus palabras. —Sí —respondió—. Es extraño cómo las palabras pueden escapar de ti y de repente parecer que tienen vida propia. —Exacto —dijo Calvo—. Por eso me gusta trabajar contigo. No solo interpretas, también entiendes. Había algo en ese reconocimiento que la conmovió. No era un aplauso público, ni una cobertura mediática, ni un comentario viral. Era pura, auténtica valoración humana. En ese momento entendió que la verdad de las cosas no estaba en los titulares ni en las redes, sino en las pequeñas interacciones que sostenían la amistad, la confianza y la complicidad. Al salir del estudio, la actriz caminó sin rumbo fijo, disfrutando del frío que le rozaba la cara y del silencio que contrastaba con el bullicio de los días anteriores. Pensó en lo vulnerable que había sido al dejar escapar esas 3 palabras y, al mismo tiempo, en cómo había sido liberador reconocer que, aunque la interpretación externa fuera intensa y exagerada, ella seguía teniendo control sobre su relación con la realidad. Las redes seguían hablando, claro. Seguían compartiendo titulares, memes, teorías, capturas de pantalla de su entrevista. Pero ella ya no se sentía atrapada. Ahora podía ver la distancia entre lo que la gente quería que significara su frase y lo que realmente había querido decir. Nada, simplemente, que la vida continuaría, que el tiempo lo decidiría todo, que los caminos se abrirían o se cerrarían por sí mismos. Esa noche decidió escribir de nuevo. Pero esta vez no para ordenar emociones, sino para capturar una sensación, la certeza de que lo que se ve no siempre es lo que es y que lo que importa no son las palabras aisladas, sino la intención, el afecto y la presencia real de quienes amas y con quienes compartes tu vida. Mientras escribía, una idea se instaló en su mente con fuerza. Quizá el impacto de eso se verá no radicaba en la frase misma, sino en la capacidad de cada persona de proyectar en ella sus propios deseos, miedos y esperanzas. Cada lector, cada espectador, había construido su propia historia a partir de su boca. Y eso, de alguna manera, la hacía sentir conectada con todos ellos, aunque de manera invisible, aunque fuera una conexión abstracta, aunque supiera que la realidad era mucho más compleja que cualquier rumor. Al día siguiente, decidió que dejaría de preocuparse por lo que dijeran los demás. Fue a un café, pidió su té favorito y se sentó a observar la vida pasar. Notó cómo las personas entraban y salían, cómo se reían, discutían, lloraban, abrazaban, todo en un compás caótico pero armónico. Se dio cuenta de que cada uno estaba lidiando con su propia historia, con sus propias rupturas, reconciliaciones, dudas y certezas. Y en ese momento la frase volvió a su mente: «Eso se verá». Y sonrió. Porque ahora comprendía que, efectivamente, todo se vería, a su tiempo, con su verdad, sin necesidad de acelerarlo, sin necesidad de justificarlo,
sin necesidad de que nadie más interviniera en su interpretación. La vida continuaba, compleja y brillante, y ella se sintió agradecida por poder formar parte de ese pequeño universo creativo, por poder observar, sentir, acompañar y, sobre todo, por poder existir sin miedo al juicio ajeno. Sabía que, pase lo que pase, la autenticidad siempre sería más valiosa que cualquier titular, y que algunas verdades solo se revelan cuando es el momento adecuado.